Y me da mucho gusto este programa de Poder Ciudadano aquí en Acústica, en Grupo Acústica, recibir ni nada menos ni nada más que al presidente del Senado de la República, el presidente de nuestro Senado de México, el senador Alejandro Armenta, a quien le doy la bienvenida aquí a Poder Ciudadano. Muchas gracias, senador, por darse el tiempo para estar con nosotros en este programa de Acústica Radio. Gracias, Juan Carlos, por esta oportunidad, a todo el equipo de Poder Ciudadano, Acústica Radio, por este espacio de vinculación con tu audiencia. Gracias. Al contrario, senador, y bueno, muchos temas que platicar, pues con el presidente del Senado, pero antes que otra cosa me gustaría mucho, porque es la coyuntura política, senador, estas declaraciones de la nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que le hace un exhorto precisamente, más que exhorto, un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues preguntándoles por qué es que ganan más que el presidente de la República. Me gustaría mucho su opinión, senador, sobre esto que declaró Luisa María Alcalde. Bueno, hay que decirlo con toda claridad. Todas las autoridades estamos obligadas a cumplir lo que dice la Constitución, y la Constitución General de la República en el artículo 127 establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Entonces la Secretaría de Gobernación tiene razón cuando le dice, exhorta a los ministros de la Corte a que respeten la Constitución. Cuando una autoridad, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, protestan cumplir la ley, protestan cumplir la Constitución. Y aquí dice en la Constitución, artículo 127, nadie debe ganar más que el presidente, y esto sin duda implica que ellos, que son quienes deben de hacer justicia, porque el Poder Judicial es quien realiza la aplicación de la ley, son los que deben de poner el ejemplo. Fracción segunda de este artículo: ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo o cargo mayor a la establecida por el presidente de la República. Entonces, pues sí, es un llamado que está pegado a la Constitución. Sí, y además lo dijo también muy bien el presidente Andrés Manuel López Obrador, senador, pues 4 veces más que él, ¿no? Sí, en un país donde la mitad de la población vive con pobreza alimentaria, es decir, apenas nos alcanza la mitad de la población, le alcanza la mitad de la población para medio comer, es inaudito que los sueldos de los ministros sean 3-4 veces superior al sueldo del presidente de la República. Senador, pues yo no puedo dejar también de recordar que hace unas semanas pues hubo un desencuentro ahí, que primero recuerdo muy bien, senador, decían por ahí que había sido fake news. Después, a los 2 días, pues se le dio la razón enterita, la razón por entero de estos mensajes que hubo ahí con la presidenta de la Corte, senador. A la distancia, ¿cómo observa eso y cómo observa este llamado también? Yo he cerrado ese capítulo porque mi conducción fue con apego a la ley, al protocolo. No tenemos por qué estar enviándonos WhatsApps entre un poder y otro. Los procedimientos de comunicación son formales. Claro. A mí me extrañó recibir un WhatsApp, sobre todo porque 1 hora antes de recibir el WhatsApp, uno de los asesores de la presidenta de la Corte pidió mi número telefónico. Eso me confirmó que ella había sido. Cuando empiezo a leer el WhatsApp, ella utiliza un lenguaje que no corresponde a la presidenta de la Corte y se refiere a mi familia. Y sin duda, a mí me extrañó. Yo incluso le escribí que si esto era una amenaza, que no admitía que eso fuera, o una presión, porque yo había presentado días antes una iniciativa para la democratización del Poder Judicial. La iniciativa que presenté es para separar la judicatura del Poder Judicial, esta judicatura, el Consejo de la Judicatura, es el órgano que limita, que evalúa a el Poder Judicial. Cuando la judicatura es parte de la presidencia de la Corte, no hay un ente que regule el funcionamiento. Entonces, hay que democratizarlo para que exista un desempeño estrictamente jurídico y apegado a la Constitución. Pero bueno, estamos viendo que
al no quererse apegar a la Constitución, pareciera que es un mensaje incorrecto, porque quien está para salvaguardar la ley y los principios del Estado de Derecho que establece nuestra Constitución, bueno, pues es el Poder Judicial. Así es. Y esto es lamentable lo que está sucediendo. Y hablando del mismo sistema judicial, senador, presidente del Senado, Alejandro Armenta, pues está también ahora esta reforma electoral y el Plan C, que me gustaría mucho también aprovechar su presencia, senador, aquí en Acústica, en Poder Ciudadano, para saber ¿qué está planteándose con esta reforma electoral, con el Plan C, que también lo ha mencionado el presidente de la República, senador? Bueno, el Plan C que el presidente ha comentado tiene que ver con el proceso electoral del 2024 y significa que exista en su momento candidaturas de alta competencia electoral en todo el país para que el resultado le permita al partido al que pertenecemos nosotros, que es Morena, una mayoría que permita democratizar a los órganos del poder político y evitar el saqueo fiscal, presupuestal y energético que se había dado en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Es la fase que sigue de esta cuarta transformación, que no significa atentar contra la autonomía de un poder. Se busca que el origen de ese poder sea democrático, claro, que los poderes públicos les sirvan a los mexicanos, no a intereses externos o intereses que no tienen que ver con el bien público. Además, me parece, senador, presidente del Senado, Alejandro Armenta, que este equilibrio de poderes es muy importante para el país, es muy sano para el país, que pueda haber también este equilibrio, y así como lo ha demostrado estas semanas, senador, con esta postura ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también en congruencia con lo que ha dicho el propio presidente de la República, me parece que ese equilibrio de poderes es sano para el país, ¿no? Sí, el equilibrio de poder implica que los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tienen competencias y facultades. Pero en esas competencias y facultades, ninguno de ellos tiene una función de supremacía. ¿Qué significa la supremacía? Que todos los poderes públicos se sujetan a la Constitución. Cuando un poder público no respeta la Constitución, tiene actitudes supremas, de supremacía constitucional, y eso es lo que no podemos permitir. Así es que la democratización de los poderes públicos van a asegurar que la razón, la tarea esencial, a quien le rindas cuentas en términos de tu actuar, sea al marco normativo de la Constitución y a los mexicanos, a las y los mexicanos. Ese es el trabajo también que hemos visto en el Senado de la República, que preside, senador, en estos momentos, y ahí también quisiera yo aprovechar esta oportunidad en nuestro programa Poder Ciudadano, porque precisamente este programa está dirigido a que los ciudadanos sepan sobre la materia legislativa, educación cívica, que a veces suena tan básico, pero que no conocemos sobre lo que se hace muchas veces en el Senado y que son de gran valía para la sociedad, para la ciudadanía. Me gustaría mucho también aprovechar, senador, ¿cuáles son las que considera que han sido iniciativas que ustedes han trabajado en el Senado, que son las que podrían darle también un camino que está conduciendo esta cuarta transformación en el país, senador? Qué importante que me permitas comentar con tu audiencia que en estos 5 años de actividad legislativa hemos acompañado al presidente de la República en reformas para acotar el régimen presidencialista que abusó del poder público. ¿Qué hicimos? Elevamos a rango constitucional el fraude electoral, elevamos a delito grave el fraude electoral, el robo de hidrocarburos y obviamente la corrupción. La corrupción ha sido la principal fuente de saqueo. Las empresas fantasmas fueron la forma de operación del propio gobierno a través de entes que saqueaban el presupuesto. El huachicoleo fiscal y presupuestal energético era una conducta reiterada del gobierno. El gobierno era cómplice del saqueo que se hacía, el del desmantelamiento de la industria petrolera, y logramos
una reforma constitucional para limitar el poder que tenía el presidente, al grado que el presidente de la República cada año condonaba impuestos solo a los bancos y solo a empresas extranjeras. Eliminamos la condonación de impuestos, que solo era un beneficio para las grandes empresas transnacionales y corporativos financieros. Los bancos pagan desde el 2021 impuestos, y eso ha permitido que en la época de crisis económica México obtenga ingresos arriba de 60, 70 mil millones de pesos que han servido para la estabilidad económica. Ha habido una serie de reformas que significaron la creación de la Guardia Nacional como una institución que tiene que desarrollarse, que tiene que lograr su consolidación para pacificar al país. Logramos también las reformas que tienen que ver en materia educativa, en materia de salud y fundamentalmente en la igualdad de la ley para las mujeres y los hombres. Esta última reforma que se hizo 3 de 3 garantiza que las mujeres puedan tener una vida libre de violencia, porque los violentadores de las mujeres, siendo hombres o mujeres de una mujer, pueden ser sancionadas, eliminando su posibilidad de ejercer un cargo de elección popular. Y también logramos aprobar en la modificación constitucional el padrón de deudores alimentarios. Esta reforma garantiza a los niños el suministro alimenticio, que es una responsabilidad que cumple con el derecho a la alimentación de la niñez. De la misma forma, para proteger a las familias, eliminamos la prescripción de los delitos sexuales en menores, en niñas, en mujeres. Y homologamos una reforma a la ley minera para eliminar de una vez por todas el proceso de complicidad que se daba entre los órganos del poder con las empresas mineras que son eminentemente extranjeras. En el pasado, la ley minera permitía la expropiación por causa de utilidad pública, que era la forma en la que cuando detectaban mantos de minerales preciosos en el subsuelo de ejidos, de comunidades indígenas, por un simple decreto de expropiación les quitaban la tierra, la utilizaban para el saqueo minero y dejaban despojado de un bien a comunidades indígenas. La ley que logró la modificación a la ley minera permite la regulación del aprovechamiento de litio. Este es un parteaguas, como lo ha dicho Elon Musk. El mundo se moverá con litio en los próximos 100 años y los yacimientos de litio que hay en México equivalen aproximadamente a 4.5 veces el valor de la deuda externa de nuestro país. Y las concesiones de litio hasta el 2021 estaban 100% en manos de empresas chinas y de empresas canadienses, fundamentalmente canadienses, inglesas y australianas. Este es un recorrido, pues nos podríamos pasar aquí una hora, nos podríamos pasar una hora abordando los temas de las reformas. La reforma para lograr la equidad de género, donde la paridad entre los hombres y las mujeres en los órganos de representación, en los ayuntamientos, en las cámaras de diputados, en la Cámara de Senadores, en los congresos locales, en la administración pública federal, estatal y municipal. En fin, hay un conjunto de disposiciones que hemos construido durante estos prácticamente 5 años, logrando separar el poder económico del poder político para que el poder político sirva a todos sin distingo. Bueno, vaya que estamos escuchando al presidente del Senado y a mí me sorprende la capacidad de poder sintetizar 5 años que han sido muy intensos. Creo que ha sido una legislatura muy productiva, senador, que además le tocó presidir precisamente este año. Y quiero resaltar sobre todo, pues, que muchas veces los ciudadanos decimos, bueno, ¿qué hacen en el Senado? Y creo que lo que nos está platicando el senador Alejandro Armenta, pues es muy valioso, porque tiene que ver con la economía, tiene que ver con el beneficio de las mujeres y a la niñez sobre todo, ¿no? La seguridad, que es muy delicada. Elevamos a rango constitucional los programas sociales que antes podrían ser condicionados, los pasamos de programas sociales a derechos.
humanos. El derecho a la alimentación, el derecho a una pensión a un adulto mayor, un derecho a un joven para que pueda concluir sus estudios, su educación, el derecho a una pensión para las personas con capacidades diferentes, no como un programa social que puede desaparecer o se puede condicionar, sino como un derecho que hoy está en el artículo 4 de nuestra Constitución. Que también es muy bueno para todas las personas que lo requieren y que ha sido de gran ayuda también desde que llegó el presidente López Obrador, y que es también uno de los reconocimientos que se le da al Senado. Y aún con esta actividad que se ha dado ya en y que se va a dar en este último año, pues siguen trabajando muy intensamente. Y algo que me agrada particularmente, senador, pues es esa presencia internacional de nuestro Senado a nivel mundial, ¿no? Creo que han recibido en estos 5 años también figuras de talla internacional, literalmente dicho, presidentes, jefes de Estado, deportistas, artistas, figuras muy relevantes. Y apenas el día de estas, hace unos días, pues el secretario general de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, Matías Corman, no dejan de trabajar. Senador, me gustaría preguntarle cuáles han sido estas figuras que podríamos resaltar en estos años, y también esta visita de Matías Corman, ¿no?, en el Senado. Bueno, es muy importante la visita del secretario general de la OCDE, porque es el organismo al que México pertenece en materia económica, y ahí están las principales economías del mundo. Y escuché, ahí está en la versión estenográfica del propio secretario general de la OCDE, reconocer la marcha económica de México frente al COVID. México no tuvo un comportamiento de sobreendeudamiento durante el COVID, y eso permite que en este momento el servicio de la deuda no colapse las finanzas públicas. México, una vez que empezó la reactivación económica post-COVID, la guerra entre Ucrania y Rusia generó otra guerra post-COVID, que significó la crisis por el incremento en los precios de los combustibles. Y en México, el incremento en el valor del barril de petróleo, esos excedentes se ocuparon para subsidiar el costo de los combustibles. Si no se hubiera hecho esto, la inflación en México, que no fue superior al 5%, hubiera llegado a prácticamente 11-12%. Y esto hubiera generado una onda inflacionaria superior, que hubiera afectado mucho más el ingreso, las capacidades adquisitivas de la población. Así es que el peso mexicano, por ejemplo, en esta fase, el propio secretario general de la OCDE, Matías Corman, comentó: el peso mexicano es la segunda moneda más fuerte con comportamiento frente al dólar en toda esta etapa. La inversión directa extranjera ha tenido en los últimos 5 años repuntes importantes, y esta estabilidad se refleja en inversiones. El presidente de la República presentó la reforma para crear el organismo público descentralizado Litio para México, e inmediatamente, con ese hecho de haberse logrado la certeza jurídica en el proceso de rectoría, Tesla llega a México a invertir. Así es que es una fase muy importante, y en este encuentro se abordaron 2 temas centrales con el titular de la OCDE. Uno, el papel de las mujeres en la actividad económica, fundamental, y el papel de las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan participar en el desarrollo global al que sí tienen acceso los grandes corporativos internacionales, pero que muchas veces micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 80% de los empleos de nuestro país, y que son las empresas familiares que hay en los 32 estados de la República, ni siquiera se enteran de cómo se dan las dinámicas comerciales globales, y ni siquiera reciben los beneficios de esas rutas de flujo de libre mercado. Así es que para la OCDE el tema de las mujeres es fundamental en la reactivación económica, en el papel que ellas juegan. Por ejemplo, la tasa de participación laboral de las mujeres promedio en los países de la OCDE es 65%, y en México hemos crecido ya al 58%. Y en ese sentido es muy importante ahora consolidar que el
pago del salario a las mujeres sea equivalente al pago del salario de los hombres. Esa es una parte pendiente que se tiene y que fue parte de la discusión que se tuvo del debate en estos días con el secretario Matías, secretario general de la OCDE. Y fíjate, senador, muchas veces así como que nos pasa de noche, a los propios medios también, como que se nos van este tipo de visitas que tienen esa relevancia que nos acaba de describir ahora, senador. Y bueno, yo no puedo dejar de preguntarle, senador, porque además, bueno, ya sabe que en los medios de comunicación también andamos por todos lados, aquí en Grupo Acústica somos muy inquietos, y pasando ahí por Puebla y platicando con los amigos de Puebla, pues ya casi lo ven como gobernador, senador. ¿Cómo anda ahí usted trabajando? ¿Cómo está este reconocimiento que le hacen sus paisanos en Puebla y que lo están posicionando ya como pues un promotor, no me sé el nombre correcto en la 4T en Morena, pero en los hechos es como alguien que podría ser un muy fuerte aspirante a la gubernatura de Puebla, senador? Hay buen ánimo, Juan Carlos, sobre todo porque mi partido Morena emitió una convocatoria para que el proceso de elección del Coordinador Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, que sería el antecedente del aspirante a la candidatura a la presidencia de la República, se lleve a cabo por encuestas cruzadas. ¿Qué significa? Que Morena va a hacer una encuesta, pero cada uno de los aspirantes a esta coordinación nacional van a tener posibilidad de presentar encuestadoras. Es decir, no va a haber forma de que alguien meta mano o que se manipule el resultado, que recoja el sentimiento de los mexicanos sobre a quién quieren como posible candidato a la presidencia de la República por parte de Morena en el 2024. Ese método genera unidad, inclusión, elimina cualquier riesgo de querer manipular el resultado. El presidente Andrés Manuel ha sido claro, contundente. Tenemos que desterrar la imposición, el dedazo, el amiguismo, el compadrazgo a la hora de las decisiones políticas. Y bajo ese contexto, el ánimo que hay en Puebla y en 9 estados de la República, donde va a haber elección concurrente entre presidencia de la República y gobernadores, está en ese sentido. Si el mismo método se aplica en los estados de la República, bueno, pues yo te debo decir que tengo 34 años caminando en Puebla. 34 años. Fui presidente municipal a los 21 años. Muy joven. Hoy tengo 53 años de vida. Fui presidente a los 21. Mi vida pública empezó en 1990. Y en el 92 por plebiscito, 1992 por plebiscito, que los ciudadanos se forman en filas en las plazas públicas, así fui electo candidato a la presidencia municipal. A los 21 años. ¿Esto qué significa? Todas las responsabilidades que yo he tenido de representación, presidente municipal, diputado suplente, diputado local, diputado federal y senador, han sido por elección directa. Y esta tarea de estar en contacto con los ciudadanos, pues a mí me ha permitido tener un nivel, digamos, de aceptación y reconocimiento de alta competencia. Al plantearse un proceso democrático en Morena para la elección presidencial, si este modelo se repite en los 9 estados de la República, bueno, pues hay muchas posibilidades de que los poblanos puedan decidir por tu servidor. Que sería muy bueno, ¿no, senador? Que haya esta posibilidad de que se replique este modelo, que pues sí les ha dado resultado. Hay que ver lo que está pasando en la oposición, que ya están hechos un desastre, lo que hemos observado, y contra todo pronóstico, porque también hay que decirlo, a nuestros amigos de Morena como que le apostaban a que se iban a dividir, y ahí van los 4 de Morena, más el PT, Fernández Noroña, y el Verde, Manuel Velasco, pero ahí están en su competencia. Sí, y este caso que vivimos en la elección anterior de Coahuila y el Estado de México nos deja una lección en Morena, donde hay unidad, donde hay cohesión, donde no hay soberbia para incluir a todos, como pasó en la ciudad, en el Estado de México, el resultado es positivo. Donde no logramos una coalición de partidos, donde Morena fue por su lado, donde hubo división interna, bueno, perdimos en Coahuila. Así es que es un ejemplo
de cómo tenemos que procesar. Yo he venido diciendo en Puebla, Juan Carlos, que debemos de cuidar nuestra conducta y nuestro desempeño en términos de comunicación con los ciudadanos y con los propios compañeras de partido. Porque cuando pasa el proceso, claro, el que las y los poblanos decidan apoyar, tendrá o tendremos que ir por los que no fueron para invitarlos a hacer equipo. Entonces, cuando tú haces una labor de acercamiento y te dedicas a ofender, a descalificar a los equipos o a los compañeros con los que compites, pues no tienes calidad moral para poder acercarlos. El tiempo se nos va rapidísimo en la radio, senador, presidente del Senado, Alejandro Armenta, y antes de despedirnos, pues también por aquí quiero presentar Por Amor a Puebla, propuestas para construir un mejor futuro, que escribió usted, senador Alejandro Armenta, como presidente del Senado, y me gustaría mucho que nos platicara en este minuto que nos queda sobre este libro que tenemos aquí en nuestras manos en Acústica Radio. Por Amor a Puebla es el 4º capítulo de mi tesis doctoral. Terminé el doctorado en Administración Pública en el Instituto de Administración. Soy egresado de la Facultad de Administración Pública de la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tuve la oportunidad de estudiar en la maestría en el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, y ahora este documento, que es un diagnóstico que recoge los sentimientos de los poblanos, es un diagnóstico en materia de seguridad, de educación, salud, actividad productiva del sector primario, secundario, terciario de la economía, y marca el rumbo del 2030 hacia el desarrollo sustentable, donde México y Puebla tienen un papel fundamental con la comunidad internacional. Y es el documento que rescata esta parte que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha descrito como humanismo mexicano, poner en el centro de las atenciones los derechos humanos de los mexicanos, en el caso de Puebla. Pues yo tengo que decirle, senador, que pues conociendo políticos, me parece que su perfil es muy completo. Con este recorrido fast track que nos aventamos ahorita en Poder Ciudadano, me doy cuenta que qué bueno que haya políticos que trabajen, porque eso es muy importante para la ciudadanía, y no me queda más que agradecerle el tiempo al presidente del Senado de nuestra República Mexicana, el senador Alejandro Armenta, que haya tomado este tiempo para el auditorio de Poder Ciudadano y de Acústica Radio, senador. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, gracias a Acústica Radio, gracias a Poder Ciudadano por esta oportunidad. Estoy en mis redes sociales, en alejandroarmenta.com. Ahí hay mucha información. Ojalá y puedan incorporarse, ingresar. Hay unas cápsulas de Te Quiero Puebla que describen la belleza cultural, arquitectónica, gastronómica de los 217 municipios de Puebla. Los esperamos. Muchas gracias, presidente del Senado, senador Alejandro Armenta. Gracias, soy Juan Carlos Flores Aquino. Estuve en su programa Poder Ciudadano.